Viernes 20 de febrero tenemos noticia de último momento. Ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que los aranceles impuestos por el presidente Trump como parte esencial de su segundo mandato son ilegales. Dice que Trump excedió la autoridad contemplada en una ley de emergencia económica que en su texto no menciona el tema de los aranceles. Recordemos que Trump ha dicho que los aranceles son claves para la reconstrucción de la economía estadounidense como él lo plantea, pero hasta ahora esos aranceles, un estudio de la Reserva Federal demostró hace poco que el 90% del importe de esos aranceles han sido asumidos por los consumidores estadounidenses y no, como aseguraba Trump, por gobiernos extranjeros. Apenas se está analizando el fallo, pero la decisión es de 6 a favor y 3 en contra para determinar que los aranceles son ilegales. 3 magistrados conservadores, Thomas, Alito y Kavanaugh, estuvieron en desacuerdo, pero el presidente de la Corte, John Roberts, quien escribió el fallo, y una de las magistradas designadas por el presidente Trump votaron con la minoría liberal para determinar por 6 a 3 que esos aranceles son ilegales. ¿Qué significa? Que esos aranceles que ha cobrado el gobierno de Estados Unidos tendrán que ser devueltos a los importadores que los pagaron. Era algo que se contemplaba como medio de la expectativa sobre lo que podría significar este caso. Repetimos, si ustedes se unen a nuestra transmisión, la Corte Suprema de Justicia tumbó los aranceles impuestos por el presidente Trump como parte de su ofensiva de política internacional al usar la imposición de aranceles como una medida de negociación. El gobierno de Estados Unidos tiene otros caminos para imponer aranceles. Trump se escudó en una ley de emergencia económica que, como les decía, en su texto no incluye la posibilidad de que un presidente los imponga de manera unilateral como ha hecho Trump. Trump, quien asegura, contrario a lo que dicen los principios económicos, que los aranceles los pagan los exportadores, que los aranceles los pagan los exportadores, pues no, los pagan los importadores y esos costos por lo general se le pasan al consumidor y eso se está viendo en Estados Unidos. Para que tengan una referencia, cuando Trump anunció su liberación, dijo el día de la liberación, al imponer aranceles, recibió una aprobación por la imposición de esos aranceles de un 52%. Ahorita el rechazo, según las más recientes encuestas, está en un 74%. Vamos a poner en contexto este fallo. Me voy para Miami, desde allí me acompaña Rafael Peñalver, abogado constitucionalista. Rafael, gracias por acompañarnos este viernes. Tu interpretación, 6 a 3. Está el magistrado John Roberts, presidente de la Corte, es el autor del fallo. Hay 3 disensos de los magistrados Alito, Kavanaugh y Thomas, pero la decisión salió primero más rápido de la anticipada y creo que la votación y el texto del fallo muestra que no fue una decisión difícil de tomar. Mira, Juan Carlos, para el presidente Trump esto es la derrota más grande que ha sufrido su plan económico, incluyendo su plan de política exterior, estaba basada en su habilidad de imponer estos aranceles. La Corte Suprema, en una mezcla muy interesante de jueces conservadores y liberales, le ha dicho que el presidente no tiene poder para imponer impuestos, que los aranceles son en sí un impuesto, aunque el presidente diga que no, al final son los contribuyentes los que pagan por los aranceles y por lo tanto la Corte ha dicho que la Constitución, el artículo 1, le da al Congreso la exclusividad de imponer impuestos y el presidente no puede utilizar la excusa de que lo está haciendo con propósitos de política exterior en una emergencia y utilizando una ley que ni siquiera menciona la palabra aranceles. Y la Corte Suprema ha dicho hoy que la Corte tradicionalmente ha sido muy estricta en la forma en que interpreta las leyes y que si la palabra aranceles no aparece exclusivamente o explícitamente como uno de los poderes que le da al presidente esta ley de IEPA, pues que el presidente no tiene estos poderes. Ahora sí le trae un tremendo problema
porque cómo se le devuelve a los contribuyentes y a las compañías que impusieron estos aranceles que suman en billones de dólares, cómo se le devuelve eso a los contribuyentes. Dice el fallo que esa autoridad de emergencia invocada por Trump y por sus asesores, dice, no es suficiente, usa la expresión en inglés fall short, es decir, no llega a cumplir lo que establece la ley. Y ya empresas, por ejemplo, como Costco en Estados Unidos, habían demandado exigiendo la devolución de los aranceles que ha recibido. Las cifras que hasta ahora reporta el gobierno no son lo que planteaba Trump, que decía que con los aranceles la economía se iba a disparar, teniendo en cuenta principios económicos de hace más de un siglo que ya no se aplican por el tamaño de la economía estadounidense. Sorprende, Rafael, este fallo sale a pocos días del discurso del Estado de la Unión y sale, no es una división dividida, no es una división de 5-4, es 6-3, muestra que desde un principio estaba claro lo frágil que era esta imposición. Correcto. Y esto, vamos a asumir lo contrario. Si la Corte hubiera dictado en una forma distinta, que hubiera dicho que el presidente tenía ese poder, entonces sí que estaríamos hablando de una superpresidencia. Porque si el presidente, además de tener la exclusividad en política exterior, impuestos a través de los aranceles, pues quedaba una superpresidencia y el Congreso cada día se veía más reducido. La Corte Suprema hoy le ha dado un nuevo poder, ha ratificado el poder del Congreso, que son los representantes del pueblo, y diciendo que solo los representantes del pueblo tienen el poder para imponer impuestos a los ciudadanos. Repetimos, la decisión sale hoy. Lo que sorprende, Rafael, es que el gobierno tiene otros mecanismos legales mediante los cuales puede imponer aranceles y por eso sorprendió que se escudaran en la ley de emergencia económica que, como destacabas, no menciona la palabra arancel, no le da al gobierno el poder de imponer aranceles de manera unilateral, pero por alguna razón decidieron que este era el camino. Bueno, mira, y tú mencionabas el discurso del próximo martes por la noche, del discurso del Estado de la Unión. Esta decisión de hoy cambia en gran parte la posición del presidente en ese discurso. ¿Por qué? Porque efectivamente el presidente le pudiera pedir al Congreso que impusiera los impuestos, los aranceles que él trató de poner a través de esta ley de emergencia y que la Corte Suprema le ha dicho que no tiene ese poder. Pero es que los aranceles son extremadamente impopulares. Las últimas encuestas dicen que más del 60% de la población norteamericana se oponen a los aranceles y las consecuencias que ha tenido. Cada vez los precios son más altos cuando entras al supermercado y ves el efecto de los aranceles en la compra diaria. Así que esta decisión que sale en vísperas de este discurso presidencial, pues va a ser muy difícil ahora al presidente pedirle a los congresistas y senadores allí presentes que impongan aranceles en vísperas de las elecciones del medio tiempo, que son en noviembre de este año. Así que es una decisión que, por haber esperado tanto en llevarlo ante la Corte Suprema, pues se le hace al presidente aún más difícil de imponer estos aranceles por la vía que podía haberlo hecho quizás hace un año atrás cuando tenía su presidencia era nueva, tenía un apoyo unánime casi de los republicanos en el Congreso, ya eso no lo tiene. Y ahora pedirle a unos congresistas y senadores que impongan aranceles en vísperas de las elecciones de medio término va a ser muy difícil.